Bien, sean todos bienvenidos. Eh, Dios les bendiga. Mi nombre es Desiree Coronel Montero y vamos a entrar entonces en materia en lo que quiero abordar y explicar en esta hora. Y son los sonidos que, esto es fonética, que ejerce una motivación especial a la hora de aprender un idioma o una lengua, facilitándonos entonces herramientas para una mejor comprensión del dialecto. Generalmente se condiciona por el tipo de alfabeto que se utilice. En nuestro caso será entonces que utilicemos el IFI, el alfabeto fonético internacional. Comencemos entonces con las fricativas. Comencemos con las fricativas, eh, que son los sonidos que se producen cuando un articulador se acerca a la zona de articulación de modo que el paso del aire se obstruye parcialmente produciendo una fricción. Los puntos de articulación para las consonantes fricativas, recuerde que este ocasiona una fricción parcial del aire a la hora de emitir el sonido. Entonces tenemos que para la consonante fricativa, los articuladores bilabial, labiodental, interdental y velar. Al lado también encontraremos entonces las características de estos sonidos, si son sordos o sonoros. Y los signos o los símbolos con las que se identifican son consonantes escritas fonéticamente de acuerdo al alfabeto fonético internacional. No son consonantes correspondientes al alfabeto ortográfico que por lo general conocemos en el español, y no quiero que nos confundamos con esto. Entonces tenemos que la bilabial, la fricativa bilabial sorda, es aquella que se emite usando entonces el labio inferior y el labio superior. La labiodental sorda, eh, ahí la observamos, entonces el labio inferior con los dientes o los incisivos superiores. La interdental es el ápice de la lengua entre los dientes y la velar, que es el ápice de la lengua en el velo del paladar. Entonces ahí encontramos la simbología para este tipo de consonante. Entonces son sordas o sonoras cuando eh, conocemos entonces o identificamos el estado de la glotis. Son sordas, básicamente es cuando no hay vibración en las cuerdas vocales y permite entonces el paso del aire. Eh, y sonoras cuando hay vibración al salir el aire. Eh, Aquí tenemos entonces algunos ejemplos técnicos de lo que son las fricativas. Tenemos la fricativa labiodental sorda con aire pulmonar agresivo, está ejemplificada o en este caso escrita fonéticamente con la consonante F, y sería la, si unimos entonces el sonido con las vocales sería va, ve, vi, vo, bu. Recuerde que son el labio inferior con los dientes o con los dientes o con los incisivos superiores, pues. Y ahí coloqué como ejemplo la palabra vino, vino. Y así la fricativa bilabial sonora con aire pulmonar agresivo, unimos entonces los labios inferiores y superiores para emitir el sonido. Usted debe ubicar en su aparato fonador para identificar qué tipo de sonido es y a qué corresponde. Por otro lado, encontramos lo que son las oclusivas, son las que hacen obstrucción completa y luego seguida de una liberación repentina del aire, lo que se conoce como una pequeña explosión. Tenemos que los puntos de articulación para las consonantes oclusivas son bilabial, dental alveolar y velar. Entonces decía que son sordas o sonoras según su característica, según la característica con la que la identifiquemos. Las oclusivas, la oclusiva bilabial sorda con aire pulmonar agresivo está escrita fonéticamente con la consonante P y la podemos ubicar en ejemplos como papa, papá, pala. Dijimos que bilabial es la función eh, que hace los articuladores activos y pasivos, en este caso labio superior, el labio inferior y el labio superior. Mire la posición de mis labios y te puede también practicarlo con su aparato fonador. Papa,
papá, pala. Entonces ahí podemos observar cómo está escrita fonéticamente de acuerdo a la intensidad del sonido, se ubica. Si es en la primera sílaba, en este caso papa, está la mayor fuerza en la primera sílaba. Entonces, como segundo ejemplo, tenemos entonces la oclusiva bilabial sonora con aire pulmonar agresivo, que está escrita fonéticamente con la consonante entre corchetes, porque es entre corchetes. Están el ejemplo bala, bomba. Decíamos entonces que las oclusivas se identifican un poco por la liberación del aire repentina que hay en ella y una especie de explosión. Nótese en esa palabra o en ese ejemplo. Bomba, bomba, bomba. Bien, ahora corresponde entonces describir las consonantes nasales. Las consonantes nasales son consonantes que se producen con el cierre completo de la cavidad oral y con el velo del paladar caído, permitiendo el paso del aire por la cavidad nasal. Algunos de estos sonidos son identificados y muchas veces decimos coloquialmente que son emitidos por la nariz. Estas consonantes nasales tienen 5 símbolos básicos, entre ellos está nasal bilabial. Al lado usted podrá observar cuáles son los símbolos que la identifican. La nasal bilabial, entendemos que solamente intervienen lo que son el labio inferior y el labio superior. Mm, mm, mm. La nasal labiodental solamente está en función lo que lo que es el labio inferior con los incisivos superiores. Mm, mm. Logremos entonces ir identificando cada uno de ellos. La nasal dental alveolar es donde el ápice de la lengua reposa en los alveolos. Mm, mm. La nasal palatal, como el nombre lo dice, es en el paladar. Mm. La nasal velar, por último, es en el velo del paladar. Mm. Y ahí están cada una de los símbolos que la identifican. Para esta se presentan dos modificaciones, en este caso en la nasal bilabial silábica y en la nasal bilabial sorda. Usted podrá observar en la parte de abajo que están como unos símbolos que las caracterizan y en la nasal bilabial silábica, usted ve como una especie de tilde en la parte de abajo y la nasal bilabial sorda observa un tipo de círculo pequeño en la parte de abajo. Entonces, estos son diacríticos que identifican o dan a entender el ensordecimiento del sonido. Esto significa que las consonantes nasales la consonante nasal se hace el centro de la sílaba en cualquier idioma en el que se escuche. Por otro lado, entonces tenemos las consonantes nasales encontradas en el español. Dijimos entonces que esos son los 5 símbolos básicos para identificarla. Entonces, la que usted observa primeramente es la nasal bilabial. En el español la podemos ubicar con la palabra mama, mama. Recuerda entonces que es la unión del labio inferior con el labio superior, mama. Tenemos en segundo lugar a la nasal labiodental que solamente entra en función entonces el labio inferior con los incisivos superiores. Y la podemos observar en la palabra énfasis, énfasis, énfasis. Eh, en tercer lugar tenemos entonces la nasal dental alveolar con la palabra nana, nana. Nasal alveolar es la que el ápice de la lengua reposa en los alveolos. La cuarta, la nasal palatal, es en la que reposa el ápice de la lengua en el paladar, sería doña, doña. Y por último, la nasal velar, la encontramos en la palabra banco. Banco. Recuerde entonces practicar estos ejemplos con su aparato fonador. Las palabras escritas los sonidos escritos fonéticamente, tenemos entonces para la nasal dental alveolar sonora con aire pulmonar agresivo. Y los ejemplos en español, nana, nuca, nana, nuca. Recuerde entonces que la nasal dental alveolar, el ápice de la lengua que reposa en los alveolos. La nasal bilabial sonora con aire pulmonar agresivo, en ejemplos como mama, dama, mama.
dama. Entonces vemos en la palabra mama cómo intervienen entonces los articuladores pasivos y activos, en este caso el labio inferior y el labio superior. Terminamos entonces con la última consonante, que es la consonante sibilante. Son fricativas que se producen con una abertura entre la lengua y el paladar, que se estrecha horizontalmente y se escucha verticalmente. Quizá a usted sea un poco incomprensible esta definición, pero básicamente la consonante sibilante se identifica por un pequeño silbido que hace al emitir el sonido. Entonces, quizás en el alfabeto ortográfico usted podrá ubicarse con la letra S. Al pronunciar la letra S sería s, s. Usted escucha una especie de silbido que sirve para identificar entonces el tipo de sonido. Entre los puntos de articulación para las consonantes sibilantes tenemos la sibilante alveolar, la sibilante y la sibilante postalveolar. Entonces, allí observa en este recuadro los puntos de articulación y las características de los sonidos, si son sordas o sonoras. Para la primera de ellas tenemos entonces la sibilante alveolar sorda con aire pulmonar agresivo. La sibilante alveolar sorda con aire pulmonar agresivo es la que conocemos como la S, en la que el ápice de la lengua está en en los alveolos. Sería sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Recuerde que estas consonantes están escritas fonéticamente y no de acuerdo al alfabeto ortográfico. Eh, Esa sería entonces la sibilante alveolar sorda. Ahora la sibilante postalveolar sorda sería la que comúnmente conocemos como sigue escuchando una especie de silbido. Aquí es cuando pronunciamos ejemplos en el español como chicha, chicha, la sibilante alveolar Z, la consonante Z, con sonidos como za, ze, si, zo, su, za, ze, si, zo, su. Quizás usted pueda tender a confundirse con la alveolar sorda, que es za, ze, si, zo, su, pero en la alveolar sonora se escucha una especie de vibración. Za, ze, si, zo, su, za, ze, si, zo, su. Para la posalveolar sonora tenemos los sonidos intercalados con las vocales serían ya, ye, yi, yo, yu. Entonces, todos estos sonidos nos ayudarán a identificar qué tipo de consonante está manejando el idioma el cual podemos estar utilizando en el momento o tratando de identificar. Entonces, como un dato de interés, tenemos que el estudio puede ser más sencillo cuando memorizamos los puntos de articulación y las características de los sonidos para descubrir además su sonoridad. Entonces, así damos por concluida nuestra presentación. Muchas gracias.